con la famosa frase: en todo semejante a nosotros menos en el pecado. La santidad de la humanidad de Cristo. Hay una frase que vosotros lo sabéis, para mí siempre ha sido en mi vida reveladora de muchas cosas. Está en el Evangelio de Juan: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús es, ante todo, el Santo de Dios. Juan 6, 68, 61. Esto es una confesión. Sabemos que sucede en la sinagoga de Cafarnaúm, después del discurso del pan de vida, donde todo el mundo estaba horrorizado y escandalizado. Y por lo visto se marcharon un montón. Estaban escandalizados de Jesús. Acordaos de la otra gran frase: dichoso aquel que no se escandalice de mí. Y Jesús les hace la gran pregunta: ¿también vosotros queréis iros? Y Pedro, aunque no era gallego, contesta con otra pregunta: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. El Santo de Dios. Ese es Jesucristo. El Santo de Dios es un título cristológico que equivale a la palabra Cristo. Cristo es el Santo de Dios. O el Cristo de Dios es lo mismo. El Cristo de Dios lo utiliza Lucas 9:20. O Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16, que encontramos en la confesión de Pedro en Cesarea, ¿no? También en este caso, la declaración de Pedro se presenta como una declaración de lo alto y no como fruto de un razonamiento, de una deducción humana, entre otras cosas, porque a Pedro las luces no le dan para tanto. No sé qué se va a hacer. Pobre era más bruto, bueno como nadie, pero bruto como un arado. Entonces, cuando Pedro tiene cosas lúcidas, no son de Pedro, son del Espíritu Santo. Y Jesús se lo dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso te lo ha revelado. O sea, le dice claramente que no a mi padre, porque tú no os lo dice así como yo, en plan bruto, pero el Señor lo dice, vamos. En los Evangelios encontramos este título, Santo de Dios, en varios contextos, ¿no? En un contexto totalmente opuesto a este, aunque ambientado también en Cafarnaúm, en la sinagoga de Cafarnaúm. ¿Os acordáis de aquel hombre poseído por un espíritu inmundo que al aparecer Jesús se pone a gritar y a revolverse, ¿no? Y el demonio, el espíritu inmundo, le increpa a Jesús: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio sabe perfectamente quién es Jesús. Muchos teólogos no lo saben, pero el demonio sí. Que Jesucristo es el Santo de Dios. No hay teólogos que todavía siguen con disquisiciones de si es, si no es, si tal, si cual. El demonio lo tiene súper claro, que es el Santo de Dios, el Hijo de Dios, el ungido de Dios. Además le dice: sé quién eres. Y confiesa quién es Jesús. Esta percepción de la santidad de Cristo tiene lugar aquí por contraste. ¿Por qué empieza a revolverse el demonio? Por contraste. La presencia del Espíritu Santo que está en Jesús y el espíritu inmundo que está en el interior de ese hombre poseído, hay una oposición mortal. Es como si saltara una chispa. El espíritu inmundo no soporta
la presencia, la plenitud del Espíritu Santo de Jesús, ¿no? Entonces hace que el hombre poseído se revuelve y protesta y increpa a Jesús. O sea, no es que Jesús hiciera nada, al principio no había hecho nada. El espíritu inmundo empieza a revolverse en la presencia de Dios porque no le soporta, no puede tolerar la santidad de Jesús, no puede. Y entonces, de alguna manera, es como un detonante y le hace estallar, ¿no? Es como un choque. Los demonios son los primeros que no pueden soportar la santidad de Dios en Jesús. La santidad de Dios presente en Jesús. El título Santo de Dios reaparece en otras ocasiones en el Nuevo Testamento y se le relaciona con el Espíritu Santo que Jesús recibe en el momento de su concepción o de su bautismo en el Jordán. El Apocalipsis también denomina a Jesús simplemente el Santo, con mayúscula, es Jesús. Y se trata de un título cristológico considerado como uno de los más antiguos y ricos en significado, capaz de ayudarnos a descubrir un aspecto de la persona de Jesús poco explorado, ¿no? Poco estudiado, y de entender que este es el chiste del tema. O sea, todo esto que hacemos, lo repito, no es para que sepamos mucha cristología, que tampoco vamos a aprender tantísima, sino para que excite en nosotros, para que encienda en nosotros el deseo de Cristo. En este caso, cuando estamos estudiando el título de El Santo de Dios, se trata de que se encienda en nosotros, se excite en nosotros el deseo, la nostalgia de la santidad. Viendo que Jesús es el Santo de Dios, nosotros deseemos esa santidad. Y ahora vamos a ir viendo en qué consiste la santidad de Jesús. Es precioso, muchas cosas te llenan de luz. A mí por lo menos estoy como una niña con zapatos nuevos, disfruto cada palabra, ¿no? Cada frase, porque la persona de Jesús es lo más grande, ¿no? Lo más bonito que podemos contemplar. Pero en realidad no vamos a descubrir nada nuevo que no sepamos ya. Y sin embargo, todo es nuevo porque el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas. La santidad de Jesús. Vamos a ver un poco por encima cómo es la santidad de Jesús, ¿no? Digo que muy levemente porque la cristología es inmensa, ¿no? Y esto es como esbozos, pero bueno, a nosotros nos sirve porque se trata de que nos ayude, no de que salgamos aquí doctoras en teología, ni en cristología, ni en teología dogmática, ni nada de eso, sino que esos conocimientos nos ayuden a ahondar en nuestra vida espiritual. Bueno, pues la primera característica de la santidad de Jesús es que se trata de una santidad absoluta, sin límites. Es absolutamente santo. Es santísimo. Después vamos a ver que la santidad de Jesús es una santidad vivida, que se traduce en vida. Después vamos a continuar viendo que Él es el solo santo, ¿no? La Iglesia formula tu solus sanctus, el único santo, el solo santo. Después vamos a ver cómo somos santificados en Jesús, en su misma santidad. Después vamos a descubrir desde Jesús nuestra llamada, nuestra vocación a la santidad, a ser todos santos. Y luego vamos a ir viendo cómo hay que ponerse
en camino a la santidad, ¿no? Y que la única verdadera desgracia de esta vida es no ser santos. Todo lo demás son desgracias aparentes. La única desgracia real, es decir, que desgraciado, que no tiene gracia, es que no sabe. Porque la plenitud de la gracia es la santidad. Entonces el que es santo está lleno de gracia. Bueno, lleno no podemos, pero cuanto más lleno de gracia estés, cuanta más gracia tengas, eres más agraciado, eres menos desgraciado. La única desgracia real es no ser santo. Nos ha acontecido una gran desgracia. ¿Cuál? Tuvo un accidente y se rompió la prisma. No pasa nada, es santo, no es desgracia. Es un accidente, no una desgracia. Es que hablamos muy mal, ¿eh? No hablamos con propiedad. Es un accidente. Se ha desmoñado, pues no importa. Pero si es santo, no se desgració. No ha tenido ningún accidente, pero ha pecado. Bueno, esto no se confiesa, no pasa nada, pero sí se confiesa esto. Pero eso sí que es una desgracia. Pecar es literalmente una desgracia, porque perdemos la gracia. Aunque esté íntegro físico. No le ha pasado nada, le ha pasado lo peor que le podía pasar. La única desgracia verdadera en esta vida es no ser santos. Porque no ser santos significa que somos pecadores. Y esa es la única desgracia real, la que nos priva de la gracia. Desgraciado, ese. Por mucho que tú le llames uno desgraciado, yo después de te dije, ya me pueden llamar desgraciado 90 veces, yo sigo gracia de Dios, les hago como que desgraciada, no. Yo, en gracia de Dios, desgraciado, tú sabrás si eres yo, no. Por mucho que me quieran gafar, me quieran chinchar. ¿Que me tienes un poco jorobada? Sí. ¿Que me tienes un poco fastidiada? Pues sí, pero desgraciada no. No me puede desgraciar nadie, yo sola. Ah, no, parece una tontería, pero tiene mucha amiga eso. A mí no me desgracia nadie, me desgracio yo, si quiero, claro. Nadie más. Es que me siento muy desgraciada. Pues yo no. Me puedo sentir triste, me puedo sentir harta, me puedo sentir plof, pero desgraciada no. Además, aunque te sientas y no eres de verdad. Bueno, vamos con la santidad absoluta de Jesús. El padre Cantalamessa dice que nos puede parecer extraño que dediquemos la primera reflexión sobre el dogma de la humanidad de Cristo a considerar su santidad. Parece que está empezando usted a hablar por el tejado. Vamos a hablar de una cosa como más humana, ¿no? Estamos hablando de la humanidad. Empezar por la santidad parece que no tiene mucho sentido. Pero enseguida vamos a ver con claridad, cuando pasemos a considerar el problema de la humanidad de Cristo en el mundo de hoy, lo importante que es destacar su santidad. El tema de la santidad de Jesús, o lo que es lo mismo, la ausencia en él de todo pecado, está estrechamente ligado en el Nuevo Testamento a su humanidad. Semejante en toda la nuestra, Hebreos 4:5, menos en el pecado. Insiste muchísimo en eso, en el Nuevo Testamento. Luego, por algo será. La santidad de Jesús aparece en el Nuevo Testamento, sobre todo en su aspecto negativo de ausencia de pecado. Nos lo presentan como que él no tenía pecado, luego es santo, ¿no? O sea, nos lo presentan así, la parte de que como no tenía pecado, es santo. ¿Quién de vosotros, dice Juan, podrá acusarme con razón de que he cometido alguna falta? Esto lo dice el evangelista Juan, no lo dice el evangelista Juan, lo dice Jesús, pero nos lo cuenta Juan, es que no expresaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, 46, Jesús hace esta pregunta. ¿Quién de vosotros podrá acusarme con razón de que he cometido alguna falta? Un paréntesis. Es un ejercicio arriesgado, pero yo os invito, antes de acabar la Cuaresma, en Pascua, ¿no? Evangelio de Juan en mano, libreta, Juan 1:1, empezamos desde el principio. Todas las preguntas
que Jesús hace en el Evangelio de Juan, con calma y respirando, porque algunas son directas al hígado. Son el mejor examen de conciencia que puede hacer una persona. Por eso digo que antes de Pascua, porque no Pascua ya no. Mejor ahora, es como más ambientado. Las cogéis, vais leyendo el Evangelio, las preguntas que Juan pone en boca de Jesús y las vais apuntando en una libreta. Un día solo apuntar, luego cerrar la libreta, respiráis hondo, os ventiláis un poco. Y luego, poco a poco, una va contestando esas preguntas que Jesús te hace en directo desde el Evangelio de Juan. Si sobrevivís, sois unas campeonas. Pero es un ejercicio muy sano, ¿eh? Se va curtiendo uno. Es que, cierro paréntesis, es que ahora cuando he leído la pregunta me acuerdo. ¿Quién de vosotros? Primera pregunta. No la primera, pero es una de ellas. Es modelo para que os hagáis la idea de cómo son el resto. ¿Quién de vosotros podrá acusarme con razón de que he cometido alguna falta? ¿Quién se atreve a acusar a Jesús? Sobre este punto tenemos un coro unánime de testimonios apostólicos. Al que no conoció pecado, dice San Pablo, 2 Corintios 5:21, él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño, 1 de Pedro 2:22, fue probado en toda semejanza nuestra, a excepción del pecado, Hebreos 4:15. Tal era precisamente el sumo sacerdote que nos convenía, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, Hebreos 7:26. Juan, en su primera carta, no se cansa de proclamar: Él es puro, en Él no hay pecado, Él es justo. Primera de Juan, capítulo 3, 3:7. Ante esta afirmación unánime de la absoluta ausencia de todo pecado en Jesús de Nazaret, en el hombre Jesús de Nazaret, se nos plantean dos cuestiones. Primero, ¿de dónde deriva el conocimiento que los apóstoles tuvieron de la ausencia de todo pecado en Jesús? Porque todos lo afirman. Nadie da lugar a duda. Y segunda pregunta, ¿de dónde se deriva el hecho? No la afirmación ya. El hecho de la ausencia de todo pecado en Jesús. Primero, ¿cómo lo sabían? La fuente del conocimiento. Y segundo, ¿de dónde se deriva ese hecho? Que es real, pero ¿de dónde se deriva ese hecho? Es decir, ¿cómo pudo Jesús, que era un hombre como los demás, estar exento de todos los pecados? La teología tradicional, la antigua y la medieval, decidió pasar olímpicamente de la primera cuestión. Siempre nos lo han dicho, que nos importa porque nos lo han dicho. Es que también hay que entenderles que los pobres al principio tenían muchas cuestiones que resolver para dedicarse a eso. Aquí ahora los teólogos, pues más o menos lo tienen todo resuelto, pues se pueden dedicar a buscar el quinto pelo de la quinta cana, ¿no? Pero los que tenían todo por descubrir fueron a cosas como más. Entonces, si siempre nos lo han dicho, y es palabra de Dios revelada, porque está en la Escritura, y pues nos lo han dicho, nos lo creemos y ya tenemos la base y nos vamos a poner a investigar porque lo sabían, porque tenemos otras cosas más importantes que tratar, ¿no? Y se fueron directamente a la segunda pregunta. ¿De dónde se deriva el hecho de la ausencia de todo pecado en Jesús? Que, como sabemos, es de orden ontológico. Ontológico es una palabreja que hace referencia a la esencia de algo. Cuando yo digo que esto ontológicamente es así, es que esencialmente, constitutivamente, es así. No es una cualidad, sino que es parte constitutiva de su ser. Por ejemplo, una cualidad es que una persona sea rubia, morena o pelirroja. Eso es cualitativo, no es constitutivo de ella, ¿no? Y ontológico en una persona sería
que toda persona, independientemente de sus accidentes externos, tiene un alma. Y por eso es persona. Ontológicamente sabemos que tiene un alma. Cualitativamente puede ser tuerta, bizca, ojos verdes, pegata. Eso ya es cualitativo, eso es accidental. Pero para ser persona tiene que tener un alma, si no, no es persona. Un perro no es una persona. ¿Por qué es un perro? No, porque no tiene alma. Un alma racional con la nuestra, se entiende, ¿no? Pero luego sí, también los perros tienen una raza, otra raza, el pelo largo, pelo corto, son grandes, pequeños, salchichas, alargados, pero eso ya es... Pero el perro tiene una inteligencia animal y una sensibilidad animal. Pues ontológicamente, la ausencia de pecado es ontológica en Jesús, es constitutiva de Él, es algo que le define, es parte de su esencia. Y buscaron los primeros cristianos en la teología tradicional, en la antigua y en la medieval, el fundamento o el principio de la cosa, sin preocuparse tampoco demasiado de su desarrollo. Estos antiguos buscaban el fundamento y luego lo que pasaba después, cómo se desarrollaba aquello, tampoco... Yo les disculpo siempre porque los pobres tenían bastantes cosas que discutir y en que pensar, ¿no? Entonces los padres hicieron derivar siempre la ausencia de pecado de Cristo de la unión hipostática. O como en el caso de algunos que pertenecieron a la escuela antioquena, de la unión moral que había en Jesús entre Dios y el hombre. Como sabemos, Dios, cuando el verbo de Dios se encarna, tiene lugar la unión hipostática, ¿no? Es que en el mismo instante de la encarnación, en el mismo instante en que el verbo empieza a existir como hombre en el seno de la Virgen, en el mismísimo instante la divinidad se une a ese ser humano y eso es la unión hipostática. Dios, la naturaleza divina, el verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se une a ese ser humano, hombre, que empieza a existir en el seno de la Virgen, ¿no? Ese momento se llama la unión hipostática. Vamos, sucede, no he dicho nada. Sucede en el instante de la encarnación y esa unión permanece siempre y se denomina teológicamente la unión hipostática. La naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús ya indisolublemente unidas para siempre, jamás. No se han vuelto a desunir. Ahí sí. Y entonces los padres decidieron que la ausencia de pecado en Cristo se debía a la unión hipostática, a la unión moral entre Dios y el hombre, que estaban unidos en Cristo Jesús, en Jesús. Y puesto que quien peca, dicen ellos, no es la naturaleza, sino la persona, y en Jesús esta persona está representada por la persona divina del Verbo, decir que él habría podido pecar era tanto como decir que Dios mismo podía pecar, lo cual es el absurdo de los absurdos, porque Dios no va a ir contra sí mismo, pues es el pecado, ¿no? Entonces con esto pues lo damos por explicado y por arreglado. Y es válido, ¿eh? Y ha sido válido y suficiente durante muchísimos siglos en la teología católica. Orígenes, lo que pasa es que esto es un poco rollo filipense, cuenta una historia de un vaso. Bueno, lo voy a leer tal y cual la cuenta Orígenes. Es un poco farragoso. A mí por lo menos, entre que Orígenes no es mi gran amigo, porque nunca lo fue. Y el rollo este dije, madre del amor, con lo fácil que es decir las cosas de otra manera. Pero por no dejarlo, porque al fin y al cabo, bueno, además a mí me parece un petardo, pero a lo mejor alguna vez subió a Orígenes y las cosas que cuenta, lo voy a leer tal cual. Es un texto, ¿no? Dice, él explica el pecado, la ausencia de pecado en Jesús de la siguiente manera. No os asustéis si no entendéis algo, porque yo la primera vez no entendí nada de un frasco, de un perfume, de no sé, con lío.
pero a lo mejor lo entendéis a la primera y no pasa nada y me da cosa no leer, porque yo tengo aquí anotado en el margen dos interrogaciones y esto es un rollo. Y a mí no me ha aportado demasiado a la hora de entender lo que hay por ahí, pero bueno, lo leo en pasadilla y ya está, ¿no? Nosotros, dice Orígenes, creemos que el calor de la palabra de Dios alcanza a todos los santos, pero en esta alma, el alma de Cristo, ha puesto su morada de modo sustancial el mismo fuego divino del que llega a nosotros un poco de calor. En efecto, las palabras del Salmo 45, te ha ungido Dios, tu Dios, con el óleo de la alegría más que a todos tus compañeros, nos hacen ver que esta alma es ungida de un modo con el óleo de la alegría, es decir, con la palabra y la sabiduría de Dios, y de otro modo son ungidos los que participan de ella, es decir, los profetas y los apóstoles. De estos, en efecto, se dice que corrieron al olor de sus perfumes. En cambio, esta alma ha sido precisamente el vaso del perfume del que al participar de su fragancia el que era digno de ello, se hacía profeta o apóstol. Igual que una cosa es el olor del perfume y otra es su esencia, así es distinto Cristo que los que participan de él. Y lo mismo que el vaso que contiene el perfume no puede contener ningún mal olor, mientras que los que participan de su olor, si se alejan más de la cuenta, pueden adquirir mal olor y mantenerlo. Así Cristo, en cuanto vaso en el que está el perfume, no puede contener mal olor, y los que participan de él tanto más participan del olor, cuanto más cercanos están al vaso. Orígenes. Tú, el frasco de Colonia, pues no huele más que a Colonia, pero apesta a Colonia, o sea. Y si metes la nariz encima del frasco, solamente hueles a aquello. No hay posibilidad de oler otra cosa más que aquello, ¿no? Pues esa es la idea que cuenta hoy. Así como para aplicar la santidad de Jesús. Bien, sí, vamos a discutir con Orígenes, pero vamos, como que no sé. ¿Qué nos quiere decir, en definitiva? Que Jesús es impecable porque su alma está sustancialmente unida a la fuente misma de la santidad, que es el Verbo. Más tarde, esta expresión sustancialmente será cambiada en la teología por la expresión hipostáticamente, que es lo que os he explicado. La teología reciente, más moderna, denominada querigmática, siguió un camino en cierto sentido opuesto. Ahora damos la vuelta a la tortilla, porque claro, en la teología hay muchas corrientes, la misma verdad se ve y se expresa desde distintos puntos de vista, desde distintas ópticas, ¿no? A mí esta querigmática me gusta más que la historieta de la colonia. Me llega más, pero bueno, válidas son las dos, Descuidando el problema ontológico, es decir, de dónde deriva la ausencia de pecado en Cristo, la teología moderna se plantea, la querigmática, el problema crítico, es decir, de dónde deriva el conocimiento, la primera cuestión, que estos, los antiguos, en mi caso, que hicieron ella. Pues estos no, abordan primero esta cuestión. ¿De dónde deriva el conocimiento o la certeza que los apóstoles tuvieron de esta ausencia de pecado? A ver, nosotros desde que tenemos uso de razón estamos oyendo decir que Jesucristo no tenía pecado. Bien. ¿Y qué es lo que va a decir? Bien. Pero a ellos no se lo dijo nadie. Que Jesucristo iba diciendo soy guay, soy impecable. Eso no lo hizo. Y lo afirman una y otra vez. Y claro, dicen los teólogos querigmáticos, pero ¿cómo lo saben? Si él no se ha llamado a sí mismo el Santo de Dios, ¿cómo saben que de verdad en él no había pecado? Porque además tienen certeza de ello porque lo afirman continuamente. Y no Pablo, lo afirma Pablo, lo afirma Juan, lo afirma Pedro, lo afirma la carta a los Hebreos. Entonces, ¿cómo lo saben? Es la gran pregunta de la teología querigmática, ¿no?
pues, ¿cómo saben que en él no hay nada de pecado? Dicen los de la teología carismática, ellos han, su fuente, la fuente de conocimiento de los apóstoles era observar la vida de Jesús. No tenían tratado de teología para estudiar como nosotros. Ellos conocen a Jesucristo porque han observado su vida. Pero la certeza y el modo en que defiende que no tenía pecado no les ha venido, no les ha podido venir de observar su vida. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, Lucas dice que pasó haciendo el bien. Pues como decía Jesús, ¿no? Pasó haciendo el bien, pero no dice para nada que no tuviera pecado, sino que siempre hacía el bien, pasó haciendo el bien. Pero formular que no tenía pecado, ¿de dónde lo sacan? Ciertamente no de observar su vida. La vida y la conducta de Jesús además fue ambigua a los ojos de muchas personas en su tiempo. Escandalizaba a muchos, por eso nos dice bienaventurado que nos escandaliza a mí. Se consideraba un agitador, un provocador y un escandaloso. Desobedecía la ley. Hacía cosas que estaban mal vistas. Luego tampoco era para considerar que no tuviera pecado, porque a los ojos de muchos pecaba. Cada vez que violaba el sábado, pecaba y no era un pecadillo. Violar el sábado para un judío era una cosa bastante gorda. Entonces, la única explicación que justifica todas esas afirmaciones de que Jesús no tuvo pecado es la resurrección. No la vida, la resurrección. La resurrección nos garantiza que no tenía pecado, que era el santo de Dios. Por eso no estuvo sujeto a la muerte, ni a la corrupción del sepulcro. Murió de verdad en cuanto hombre, pero al no tener pecado no permaneció en la muerte. No tenía pecado. Es la única manera, es la única gran prueba, la única necesaria también, contundente e irrefutable, de que Jesús no tenía pecado. La resurrección, porque como os digo, en su vida había sido considerado pecador. Le consideraron blasfemo, le condenaron a muerte por blasfemo. Impuro en el sentido de que tocaba a los impuros, a los pecadores, a los leprosos, violaba la ley en algunos momentos. Entonces, su conducta, no. Solo con la resurrección, como dice Pablo en el Areópago, entregó Dios una prueba segura sobre Jesús. Hechos de los Apóstoles 17:31. Jesús fue justificado en el Espíritu, mediante la resurrección. Es decir, la resurrección es la proclamación de que Jesús es santo, el santo de Dios, el justo, el que no tiene pecado. La resurrección fue el momento en que el Espíritu Santo convenció al mundo en cuanto a la justicia de Cristo. Juan 16:10, podéis confrontarlo ahí. Sin este juicio de Dios habría estado cerrada para los apóstoles y para nosotros toda posibilidad de conocimiento. Nunca hubiéramos conocido esta verdad. La impecabilidad de Cristo no deriva, por lo tanto, de un a priori, sino de un a posteriori. No de lo que está al inicio de su existencia, que ese es el gran error, sino de lo que sucede al final de su existencia. Creemos que podemos defender que Jesús no tenía pecado por la unión hipostática, por la encarnación. No, es cierto, pero no. El argumento contundente no es la encarnación, sino la resurrección.
De la encarnación no tenemos el testimonio del Espíritu Santo como de la resurrección. A ver, todos creemos, lo creo firmemente, cómo Jesús empezó a existir en el seno de su madre. Pero solo tenemos el testimonio de su madre. San José el pobre se murió, no debió decir gran cosa. Que era lo otro que sabía de qué iba la historia. Su madre. Y sospechamos que su madre no lo dijo ni lo contó antes de la resurrección tampoco. Sabemos que es así y lo creemos firmemente. Pero no fue un testimonio de Dios, del Espíritu Santo. La resurrección sí, porque los mismos que le habían visto muerto, que le habían llevado al sepulcro, que le habían traspasado el costado con la lanza, le habían metido en el sepulcro, habían robado la piedra y dijeron, se acabó el invento. 3 días después, le ven resucitado. La resurrección es el testimonio de que Él es el Santo de Dios. Y sabiendo que Él es el Santo de Dios y que ha resucitado, admitimos perfectamente la encarnación, que fue como fue. Pero si no, podríamos creer que la encarnación es el cuento de Caperucita. Porque no tenemos el testimonio de su madre. Pero a su madre, aun siendo su madre y siendo quien es, la Santísima Virgen, queda bastante lejos del testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le resucita y con eso deja patente quién es Él, el Santo de Dios. De hecho, la obra más grande de la Trinidad es la resurrección de Cristo. Resucitarle entre los muertos. Porque es la que da testimonio de Cristo ante el mundo entero. Y testimonio irrefutable, porque le vieron muchísimos hermanos. Pero luego se aparecía multitud, lo dicen, todo eso lo podéis ver en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? La resurrección es la prueba incontestable de la santidad absoluta de la humanidad de Cristo. No de la santidad absoluta de Dios, de la santidad absoluta de la humanidad de Cristo. Porque nosotros resucitaremos porque Él nos va a resucitar. Pero Él resucitó. Los demás seremos resucitados en pasivo. Yo no voy a resucitar por mí misma. Él resucitó por su propia santidad. Porque no podía estar sujeto a la muerte. No podía estar sujeto al pecado. Es el testimonio supremo. Todo esto, que a mí me parece precioso y apasionante, constituye un grandísimo progreso. La perspectiva querigmática reciente no contradice ni hace inútil la perspectiva tradicional de los padres o de los concilios anteriores, ¿no? Simplemente la completa y es completada por ella. En la resurrección Jesús fue manifestado y reconocido sin pecado, igual que fue manifestado en ella como Hijo de Dios en poder. Pero el hecho de que Jesús se manifestara en la resurrección como Hijo de Dios en poder, ¿excluye acaso que fuese también Hijo de Dios antes de aquel momento? Para nada. Si era Hijo de Dios en ese momento, lo fue siempre. En su encarnación también. La resurrección es la piedra clave de todo. Todo, todo, todo. Lo tocante. Bueno, iba a decir a la cristología, bueno, y a toda la teología. Lo tenemos que ver desde la perspectiva de la resurrección. Si Cristo no ha resucitado, gana es nuestra fe, dice San Pablo, ¿no? Pues en todo. La resurrección de Cristo demuestra que era el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, entonces habrá sido el Hijo de Dios desde su concepción, ¿no? La resurrección de Cristo es la prueba inequívoca que da sentido, vida, fuerza y credibilidad a todos los dogmas. Si Jesucristo no ha resucitado, como dicen algunos,
apaga y vámonos. La resurrección iluminó, por tanto, toda la realidad. No la creó de la nada, la iluminó. Lo que ya existía de pronto fue iluminado y se hizo comprensible. Decir lo contrario sería recaer en la herejía adopcionista. Lo mismo vale para la impecabilidad. Había existido en la vida de Jesús, aunque en hipótesis ninguno se hubiera dado cuenta. Los padres no se plantean, por tanto, un falso problema cuando indagan sobre el fundamento de esta impecabilidad y lo encuentran en la unión de la humanidad con la divinidad. También es cierto. Pero lo que hace irrefutable e intocable cualquier planteamiento es la resurrección. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es no repudiar nunca la teología tradicional, haciéndonos adeptos a la teología moderna y carismática, ¿no? Ni tampoco rechazar tampoco rechazar lo antiguo o quedarnos solamente con la explicación moderna rechazando lo antiguo, porque eso es una pobreza, porque repito que nada excluye. Es más, lo necesario, lo conveniente es hacer una síntesis de todo, porque se enriquece y se amplía, ¿no?, el campo de visión y la realidad. El principio de la tradición es el de enriquecerse progresando, mientras que lo contrario lo destruiría, poniendo en el lugar del principio de tradición el de sustitución, y eso no sirve. No, la tradición antigua, la teología antigua no sirve, no con la moderna, no. La teología moderna complementa la antigua y la lleva a plenitud, pero no hay que declararla inútil, no hay que excluirla, ¿no? Tenemos, por lo tanto, dos focos para descubrir desde dos puntos de vista diferentes, de dos vertientes diferentes, la santidad de Jesús, la resurrección y la encarnación. La resurrección nos permite afirmar que en Cristo no hubo pecado, y la encarnación, la unión hipostática, nos permite afirmar que en Cristo no podía haber pecado. Porque si en la humanidad de Cristo hubiera habido pecado, el Verbo no se hubiera podido unir hipostáticamente a ella. Una fundamenta la ausencia de pecado en Cristo, que es la resurrección. Y la otra, la impecabilidad de Cristo, que no podía pecar, no podía haber pecado. Y tenemos que servirnos de los dos focos de luz. Puesto que tenemos dos, somos tontas y solo utilizamos uno, ¿no? Cada una de estas perspectivas, si se toma aisladamente, representa un inconveniente grave. Si yo me quedo solamente con una de las dos ideas, estoy cayendo en algo que me va a traer inconvenientes serios. Porque haría irrelevante, le quitaría importancia a la santidad real del Jesús de los Evangelios, que es, sin embargo, lo más importante para nosotros, porque es la fuente que tenemos para aprender de Él y para imitarle. Si la santidad de Jesús no la puedo ver en los Evangelios, en su vida, ya me diréis con qué me quedo, porque pensando en la unión hipostática del Verbo, pues a la hora de mi vida práctica dices, vale, sí, yo me lo creo muy bien, pero ¿cómo lo traduzco en obras, no? Yo no me puedo quedar con el momento de la encarnación, yo necesito la vida práctica de Jesús, su vida. Él pasó haciendo el bien. Para mi vida práctica necesito saber que pasó haciendo el bien y hacer yo lo mismo. Pero si me dicen, fue igual en todos nosotros menos en el pecado, y pues la carta de la vida yo me lo creo, pero bueno, a la hora de la verdad, ¿qué hago yo con eso? ¿De qué me sirve? ¿Cómo lo aplico a mi vida, no? Necesitamos el Jesús que está en los Evangelios. Y basar la santidad de Cristo solamente en su resurrección también es peligroso.
porque es que entramos en un asunto un poco escabroso. Podríamos caer en el principio, en el concepto luterano de la justificación. Como ya la ha resucitado, al tumbarnos al sol, que ya está todo arreglado. Eso no es así. Eso es herético. Es como si Dios nos hubiera predestinado ya y nuestra cooperación no fuera necesaria, porque como ya ha resucitado Cristo, a vivir que son 2 días y la cosa ya está arreglada, no tengo nada más que hacer. La resurrección de Cristo me justifica, claro que me justifica, pero muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Por eso quedarnos solamente en que con la resurrección, desligándola del resto de la vida de Jesús, no nos conduciría a nada bueno. De hecho, sabemos que ha habido personas, se llama Martín Lutero, un señor muy conocido, no sé si se suena, que acabaron francamente mal, porque enfocaron así las cosas, ¿no? La inocencia o la ausencia de pecado en Cristo consistiría en el juicio de Dios, que Dios hace de ella resucitando a Jesús de la muerte. También la justicia de Jesús, se lee en uno de estos autores, estaba puesta fuera de él, en las manos del Padre, en el juicio de Dios. Estos, los luteranos, admiten que Jesús, de hecho, en sí mismo no tuvo pecado. Pero no parece que esto tenga mayor importancia para ellos. No parece que cuente mucho, mientras que para los autores del Nuevo Testamento es fundamental. ¿A qué nos tiene que llevar esto? Esta santidad total de Cristo. A una santidad vivida. A una santidad que se traduce y se hace vida. Y por tanto no tenemos que tener miedo, ningún miedo, a dirigirnos a los evangelios. No tenemos que menospreciar nunca el evangelio. Es la única fuente válida y real para conocer a Cristo y para contemplar en ellos la santidad de Cristo. Porque sí, sabemos que es absolutamente y perfectamente santo. Porque ha resucitado. Sí, pero claro, ¿en qué consiste la santidad de Cristo? ¿Cómo se hace vida la santidad de Cristo? ¿Cómo tengo que vivir yo la santidad de Cristo? Pues contemplando la vida de Cristo en el Evangelio. La santidad de Cristo es una santidad real, vivida a cada momento, en situaciones concretas, y la síntesis, un poco peculiar pero bellísima, de la santidad de Cristo y de su proyecto de vida son las 7 bienaventuranzas. Las 7 bienaventuranzas son su misma vida, su misma experiencia, y esa vida y esa experiencia él la revela a los discípulos, llamándoles a vivir de esa misma manera, llamándoles a vivir su mismo estilo de santidad. Las bienaventuranzas son la santidad de Jesús.